Esta es una lección que todo el que se considere conocedor del ajedrez debe ver, no solo aquellos que jueguen el gambito de dama. Vamos a ver una trampa obligada y tres formas no conocidas de aplicar esa misma trampa contra jugadores que ya no son principiantes. Esto primero ya lo debes saber, pero si no, aquí va D4, D5 y C4, gambito de dama. La trampa que vamos a ver aquí es cuando las negras toman primero el peón y quieren quedarse con ese peón que se han ganado. Las blancas juegan E3 y pues con la idea de retomar con el alfil, y estamos también invitando a las negras a cometer el error de jugar B5 queriendo quedarse con ese peón. Luego de eso nosotros jugamos A4 para romper esa pequeña cadena de peones, y el problema aparece cuando las negras insisten en quedarse con ese peón que se han ganado. Entonces pueden jugar, digamos, C6, y ahí es cuando hacemos A por B5, C por B5. Parece que las negras han logrado su propósito de quedarse con el peón, pero entonces aparece el movimiento dama F3, un desarrollo rápido de la dama que arruina a las negras por completo. Ataca por una diagonal que se ha debilitado tremendamente a la torre que está en A8, y las negras no pueden evitar perder material. Y aunque todos puedan creer que esta trampa solo funciona a nivel de principiantes, cuando vemos la base de datos aquí encontramos que C6 sigue siendo todavía el movimiento más jugado hasta la fecha, con un promedio de puntaje alrededor de los 1500. Bien, eso primero fue fácil y suponemos que la mayoría de ustedes lo conoce, pero lo que no todo el mundo conoce, empezamos a verlo desde acá. Hay una forma de aplicar la misma trampa, pero con las negras, por eso hemos girado el tablero. D4 juegan las blancas y nosotros jugamos C5, sacrificando este peón, invitando a crear una posición muy simétrica a la que hemos visto antes. Sucede que cuando las blancas toman D por C5, jugamos E6, lo mismo que hacíamos antes cuando jugábamos E3. Manifestamos nuestra intención de desarrollar nuestro alfil tomando el peón que las blancas se han ganado, y entonces cuando las blancas tratan de defenderlo, se meten en problemas. Juegan B4 para sostener ese peón, para quedarse con ese peón, y nosotros jugamos A5 de la misma manera que antes para minar esa pequeña cadena de peones. Y ahí vemos varias flechas señalando posibilidades de las blancas. Veamos la primera. ¿Qué pasa si toman B por A5? En ese caso para nosotros no es ningún problema. Han quedado dos peones aislados que podemos capturar con dama, con alfil, y además de eso hay dos peones débiles, el de C2 y A2, que después van a ser debilidades permanentes. Nosotros por nuestra parte tenemos un buen centro, y aunque esto no es ganador, es una posición muy buena porque pues, tenemos todas las ventajas. Así que esto no es ningún problema para nosotros. ¿Qué pasa si las blancas intentan sostener este peón con su peón A3? Bueno, ahí sí, también muy mal. Tomamos con el peón en B, y si quisieran retomar, pues terminan perdiendo la torre en la esquina, ataque descubierto de torre con torre. Tampoco es opción. Pero ¿qué pasa cuando juegan C3? Muy interesante porque conseguimos la misma posición que hemos visto en la trampa inicial. Tomamos con el peón A por B4, sigue C por B4, y tenemos exactamente la misma trampa, una diagonal debilitada que aprovechamos con el paso de la dama temprano a F6, desarrollo rápido para atacar a la torre de la columna A, que está indefensa sobre una diagonal totalmente descubierta. Y al igual que antes, vemos en la base de datos que el movimiento más jugado por las blancas aquí es C3, con un promedio de puntaje de 1700. Así que cientos de miles de jugadores caen en esta trampa, demostrando que es muy efectiva. Perfecto, ahí hemos visto la trampa en su forma más simple, y ahora la vamos a ver de una forma más sofisticada que les aseguramos que prácticamente nadie conoce. Por eso hay que suscribirse a este canal si quieren conocer secretos como este. Vamos a jugar caballo F3, esta vez con blancas, para esconder un poco nuestras intenciones. Y dado que nuestro oponente va a iniciar con E5 o con D5, acá tiene que hacerlo con D5 porque ya tenemos el caballo que cubre la otra casilla. Y ahora vamos a hacer el mismo movimiento de antes, C4, retando a ese peón en el centro. Y lo bueno es que aquí la mayoría de tus oponentes
va a tomar. Hay otra opción que es avanzar con este peón a D4 para tomar espacio y eso lo veremos en un momento, pero veamos qué pasa con D por C4. Bueno, ahí jugamos E3 y si vas viendo, si vas observando en detalle, se ve que la posición es similar, empieza a tener tintes de la misma posición que teníamos antes. Estamos apuntando a retomar el peón con el alfil, desarrollarlo así. Y entonces, ¿qué pasa cuando nuestro oponente quiere quedarse con el peón? Bueno, que juega B5. Entonces, inicialmente jugamos A4, ya sabemos, para minar esa pequeña cadena de peones. Y cuando las negras tratan de quedarse con ese peón empiezan los problemas. Juegan C6 para sostenerlo, bueno, sigue A por B5 y C por B5. Sin embargo, aquí hay un detalle y es que la casilla F3 ya no está disponible para nuestra dama, que el caballo la ocupa, pero vamos a ver cuál es el detalle aquí. Inicialmente jugamos caballo C3 y atacamos así nuevamente al peón en B5. Entonces las negras van a defenderlo de alguna forma. Por ejemplo, bueno, si hacen A6 para defenderlo, malísimo, pues caballo por B5 lo tomamos y si tomaran estarían perdiendo la torre nuevamente por el ataque de nuestra torre contra la suya, así que eso no funciona. Si en cambio de eso hicieran aquí contra este ataque B4 atacando nuestro caballo, fallan porque descubren la diagonal ahora por el otro lado, entramos con dama A4 dando jaque. Luego de que se cubran de este jaque de alguna manera, pues vamos a tomar el peón B4 que avanzó y además de eso, pues el peón en C4 también lo vamos a tomar, así que vamos a recuperar el peón y a ganar nosotros. Tampoco les funciona esto. ¿Qué pasa cuando lo defienden? Esta es ya la otra opción que finalmente se les puede ocurrir, defender ese peón con alfil D7, que parece que lo sostiene. Bueno, en ese caso vamos a jugar caballo E5 y ahí va la importancia de haber jugado con nuestro caballo. Han transcurrido 7 jugadas y prácticamente tenemos la partida ganada, debido a lo que sigue. Bueno, aunque las negras jueguen bien, de todas formas las blancas tienen aquí muchas ventajas y ganaríamos pronto. Y esto sucede porque nuestro siguiente movimiento prácticamente después de cualquiera de las negras va a ser dama F3, donde nuevamente vamos a atacar a la torre en la esquina, pero además vamos a hacer algo más. Digamos que las negras juegan aquí E6 o cualquier otra cosa, entonces jugamos dama F3, atacamos a la torre, pero además ahora atacamos en F7 amenazando directamente jaque mate. He ahí la importancia de nuestro caballo en E5. Y las negras no pueden sostener los dos lugares a la vez, pierden de inmediato. Pues en este caso nuestro ataque es más fuerte y es tan fuerte que si por ejemplo las negras juegan aquí caballo F6 por nombrar algo en lugar de jugar E6, nuevamente jugamos dama F3 y aunque no estamos golpeando el peón en F7, de todas formas vamos a ganar con ese ataque por la diagonal, porque ¿cómo se defienden las negras sobre esa diagonal? Bueno, aquí digamos que juegan caballo C6, pierden una pieza menor, sigue caballo por C6, alfil por C6, dama por C6, jaque, atacando a la torre, al rey por supuesto, tienen que cubrirse con el caballo porque si cubrieran con la dama pierden la torre, entonces caballo D7 y luego de eso sigue caballo por B5 y las amenazas no terminan. Vamos a jugar caballo C7 que sería nuevamente un ataque a la torre con jaque y tenemos un desarrollo superior que nos permite atacar rápidamente. Digamos que las negras cubren con torre C8, en ese caso volvemos un poco atrás con la dama a E4 y el peón en A7 sigue colgando. Vamos a tomarlo con el caballo por ejemplo para atacar la torre, aunque también tenemos nuestra torre atacando dicho peón. Y si las negras quieren salvar ese peón por ejemplo jugando A5, tenemos caballo D6 jaque mate. Por último, veamos después de caballo F3, empezando con caballo F3, D5 y C4, posición que habíamos visto antes, decíamos que normalmente tu oponente va a tomar el peón, pero hay otros que van a querer aprovecharse de que pueden jugar D4 porque nosotros no lo hemos hecho, y entonces con esto ganan espacio y nos presionan. Bueno, en ese caso tampoco hay problema, vamos a jugar E3 ofreciendo un intercambio, incluso pues, amenazando directamente con ganarnos ese peón. Y entonces en la mayoría de los casos tu oponente va a jugar C5 para
sostener esa posición. Porque si en cambio toma, digamos con el peón aquí en E3, seguiría F por E3 y observemos que las negras no han hecho nada. Han movido un peón por la columna D, lo han avanzado hasta aquí para finalmente entregarlo, o sea que no han hecho absolutamente nada. Mientras tanto nosotros nos hemos desarrollado y en cambio las negras no tienen ninguna pieza ni peón en juego. Así que si intercambian a nosotros nos va muy bien. Pero entonces aquí lo normal es que jueguen C5 para sostener ese peón y mantener esa ventaja de espacio que están ganando. En ese caso nosotros minamos esa pequeña cadena de peones con el avance B4. De tal manera que si las negras toman, pues nosotros vamos a tomar en D4 y nos vamos a quedar con una ventaja en el centro. Pero a nivel de aficionados, el movimiento más jugado aquí es B6, que tiene sentido, trata de mantener esta cadena de peones larga que están creando allí. Y en ese caso nosotros tomamos en C5, sigue B por C5 y luego hacemos un movimiento similar al de la variante anterior, que es caballo E5. Con esto liberamos nuevamente la casilla F3 para mover nuestra dama. Y a la vez estamos golpeando varias casillas ya en territorio negro. Esto es difícil para las negras. Por ejemplo, si hacen un movimiento normal de desarrollo como caballo F6, entonces caen en la idea de dama F3, donde atacamos nuevamente por esa diagonal tan débil y pierden material. Pero si no hacen eso, si tu oponente es muy inteligente y nota que esa diagonal está débil y juega alfil B7, movimiento que nos impide jugar dama F3, en ese caso cambiamos de ángulo y ahora jugamos por A4, dama A4 jaque y movimiento que en compañía con nuestro caballo en E5 destruye a las negras. Porque, ¿cómo se cubren de ese jaque? Bueno, se cubren con caballo D7 en un comienzo, pero entonces este caballo está clavado y nosotros vamos a aumentar la presión. Primero empezamos por intercambiar en D4, E por D4 y C por D4. Y después de eso avanzamos nuestro peón C. Con esto se crean múltiples amenazas porque este peón está a un paso de amenazar las dos piezas menores y simplemente ganaríamos ahí material, pero además se ha abierto la diagonal para entrar con nuestro alfil por B5. El caballo negro está clavado por nuestra dama y entonces no hay cómo se defiendan las negras. Sumado a esto, en algún momento podríamos tomar el peón de D4, que bueno, no es un grave problema, no es lo peor que les puede pasar a las negras, pero también es algo bueno. ¿Qué podría seguir? Puede seguir aquí que las negras quieran deshacerse de nuestro caballo, por ejemplo jugando F6, pero entonces se dan los intercambios y resulta la posición favorable para nosotros, como la hemos visto. Caballo por D7, dama por D7 y ahora alfil B5, simplemente atacando a la dama que se pierde y con eso la partida. Y no es lo único que se pierde porque además después de dama por B5 y dama por B5 estamos dando jaque y además atacando al alfil. Después de que lo tomemos vamos a también a amenazar la torre. Si esto te ha gustado y juegas el gambito de dama, observa las demás lecciones que tenemos donde explicamos cómo jugarlo bien con las blancas y con las negras. Y además, cómo no, estudia la clase maestra si quieres progresar en general en el ajedrez.